Encarnando ese real, con mayúscula de vuelta, de la muerte o la oscuridad del mismo vacío, Drácula se va a posicionar como goce del otro, pero así todo fragmentado en una eternidad que no completa ni lo vuelve omnipotente frente a la luz, Dios y lo peor de todo, la soledad de una pérdida irreparable. Pensemos que lo que nos sostiene vivos es justamente la muerte. Por lo tanto, al volverse la muerte misma, la muerte encarnada, pero siendo ni un muerto ni un vivo, el significante ahí queda obturado, queda bloqueado, se hace un nudo. Y esto de el goce del otro es un concepto de Lacan que está entre lo real y lo imaginario. Un malestar intolerable, pero que debe satisfacerse y justamente pone en evidencia el conflicto del sujeto en cuanto a su posición frente a cómo satisfacer ese goce, esa satisfacción, perdón. Para eso, el lenguaje aparece como intermediación de sentido. El goce va a unar la libido y la agresividad, y es para Freud un nudo, volviendo a esto del nudo, que va a ser, o que va, sí, bien digo, que hace a la economía del masoquista. Voy a profundizar los simbolismos. La estaca, esta figura de la estaca no tiene desperdicio. En realidad ninguno tiene desperdicio, pero bueno, vamos a ir de a poco. Por un lado, funciona como ese palo en la boca del cocodrilo, que es una metáfora también de Lacan, para ese deseo devorador de la madre, que puede tener hasta por sus crías. Y esto es la función paterna, la ley. Por ende, la ley, el límite, es el palo que debe venir a poner un corte en esa sed insaciable del vampiro para liberar esos significantes que están obturados y separando los registros real, simbólico e imaginario. ¿Se va entendiendo? Y en la novela, principalmente, vuelvo a la de Stoker, esto que decía Grisa, nos cuenta que el conde es un hombre que sirve a Dios. Esa satisfacción, Carla, esa satisfacción es para el vampiro y su víctima, y depende dónde nos posicionemos. El vampiro puede encontrar justamente, ahora lo vamos a ir viendo, en realidad, a ver, depende de qué vampiro hablemos, que ahora lo voy a ir diferenciando. Si nos quedamos con el de Stoker, sí, digamos que encuentra, porque es un vampiro ahí medio ambiguo, puede encontrar su goce desde ese lado, porque es una versión más psicopatizada, vamos a decir, una mezcla, esto que yo decía, melancolizada y dando un viraje hacia la psicopatía. Entonces, en esta parte encuentra ahí ese goce y su víctima también puede encontrarlo. Esto que decía de si nos paramos en la madre dando el pecho o el infante sorbiendo de ese pecho. Según donde nos paremos, puede ser de ambos. Esa satisfacción que es una satisfacción dolorosa, una satisfacción insatisfecha.
Ahí es donde se genera justamente ese deseo insaciable. Pero ahora lo voy a ir puntualizando los distintos vampirismos. Entonces, esto que decía Grisa, al no encontrar consuelo ni justicia por la muerte de su amada, hace un pacto con el diablo para poder vengarse. Pero no nos olvidemos que ella se suicida al esparcir sus enemigos, me refiero a los enemigos del reino, los rumores de que su esposo había caído, había muerto en batalla. Entonces ella, totalmente despechada, decide suicidarse. Y lo que se invierte en la escena final, cuando después de haber sido conducido por el deseo, opera ahí algo del recuerdo de haber amado. Y esta vez le pide a ella que sea quien lo pierda, para que puedan estar en paz. Esta escena lo que viene a mostrar es que el amor va a ser finalmente la vía de la cura. Por eso decía que en el fondo es una historia de amor. Aunque paradójicamente, frente a la parte o a la versión del vampiro más deshumanizado y más monstruoso, ella le había dicho que era incapaz de amar, como si nunca hubiera conocido ese sentimiento, pero hay algo ahí de familiaridad y de inevitabilidad del destino en el encuentro, que podemos tomarlo como el destino del inconsciente que nos lleva siempre en esa misma dirección del deseo y que puede hasta, como se ve en esta historia, trascender los límites de tiempo y espacio, incluso justamente de vida en vida y hasta de plano en plano. También lo podemos tomar así. Y Drácula, aceptando finalmente su castración, su falta, su mortalidad, no tanto porque cambiara su posición de goce, sino porque se vio acorralado entre un destino de muerte real, sin redención, una condena eterna, o una muerte redimida a expensas de su amor. Es decir, en una opción no perdería a su amada, pero la condenaría a las sombras, y en la otra se entregaría a la luz, pero renunciando a su amada. Al fin de cuentas, vean que lo interesante es que ambas opciones implican siempre una renuncia. En otras palabras, cualquier decisión implica una renuncia. No se puede tomar una decisión sin dejar algo a cambio. Esto es justamente lo que nos enseña esta historia. Porque justamente cuando ella se suicida, él se culpa por la incapacidad de salvarla a tiempo, o mejor dicho, no solo se culpa por la incapacidad de salvarla a tiempo, sino de haber sobrevivido en lugar de ella. Que esto es lo que yo decía que se invierte en la escena final. Cuando ahí en un atisbo hay un resabio de amor, de recuerdo que aparece y le pide
a ella que sea quien lo pierda ahora, para que los dos puedan estar en paz. Y una pregunta clave que nos podemos hacer es, ¿de qué tenía sed Drácula? ¿De venganza? ¿De goce? ¿De ese amor que siendo todo se termina volviendo nada? Bueno, yo por ahí podría pensar que en esto último se nos revela un poco la respuesta, porque ahora sí me voy a meter con la parte más melancólica. La melancolía es la similitud de una no vida, de una muerte en vida, una vida vampírica, pero para colmo sin superpoderes, sin la parte sobrenatural. ¿Y qué otra pregunta justamente más perturbadora y más vieja que el tiempo que la de si estamos vivos, muertos o algo en el medio? Porque podríamos decir que para un plano espiritual estamos muertos, para un plano terrenal estamos vivos. Es que cuando desencarnamos esto es al revés. Pero a veces, según nuestras acciones y según nuestros apegos, podemos quedar atrapados en el medio, como Drácula. Otra maravillosa coincidencia, no nos olvidemos que Freud inició su tratamiento a partir de la hipnosis, como un buen vampiro o aprendiz de vampiro. Y si vuelvo a la mordida, es la forma más primitiva que conocemos de la agresión, que nos remite inevitablemente a un estadio infantil que, de no resolverse, nos deja justamente fijados a esa etapa. Esto se va a manifestar en conductas compulsivas orales como comida, cigarrillo, verborragia, mordernos las uñas, chuparse los dedos. Esto, por supuesto, ya en la fase adulta, para llenar un vacío a partir de lo que entre o salga por la boca. Esto que, cuando me refiero a la verborragia, esto no solo de hablar mucho, sino de no medir lo que se dice. Hablar antes de pensar. Y podríamos resumir el objetivo del psicoanálisis freudiano en hacer consciente lo inconsciente, es decir, él diría que el yo empiece a morar donde reinaba el inconsciente. Y acabo de decir que el vampiro había quedado fijado en una etapa oral, que es analogía también de una niñez ancestral a nivel humano. Pero yo diría, además de oral, a una etapa sádica. Freud va a hablar de sadomasoquismo, siendo el sadismo una deformación de la parte agresiva del instinto sexual masculino y el masoquismo un autosadismo. Y el vampiro nos va a revelar un masoquismo primario, inherente, previo a la instancia edípica, al complejo de Edipo, y donde el deseo va a tener una doble cara. Si el otro también desea, esto que preguntaba Carla, debe ponerse en juego algo más que lo erótico. ¿Por qué? Porque si el otro me desea, también, de alguna manera, me ha conquistado, tiene un poder sobre mí. Por lo que tiene que ser
un erotismo doliente, que duela. Por eso es que el sádico goza con quien se resista a ese dolor, no con quien se entregue apaciblemente. Es decir, no con quien lo desee. ¿Se entiende este punto? Tiene que haber justamente una posesión sobre el otro, un dominio sobre el otro, un sometimiento del otro. Y en algunos cuentos populares, los vampiros no solo mordían o succionaban la sangre de humanos, sino también de las vacas y las cabras, donde acá tenemos, además de la sangre, la leche, que es otro líquido asociado a la vida. El vampiro nos atrae por este misterio de saber sobre la muerte, de que nos cuenten. Carla quiere volver a esa etapa sádica masoquista. En realidad se quedó ahí, no quiere volver, está ahí, ahí quedó fijado. Por eso es una melancolía, hay un congelamiento. Nunca pasó a otra etapa. Eh, Esto que decía, de que nos cuenten de qué está hecha la noche, de qué está hecha la oscuridad, de qué está hecho, de qué están hechos los sueños, cuando nosotros estamos durmiendo. Y, sí, necesidad de repetir, y el aferrarnos a que podemos escapar de alguna manera a la nada, que es mucho más desgarradora que el terror, porque el terror nos resulta ajeno. A lo que en realidad tememos es a nuestro propio inconsciente, de donde vienen estos impulsos arcaicos, y cuando Freud hace esta distinción entre el terror y lo siniestro, que esto es muy importante, porque lo siniestro es lo familiar que se ha vuelto extraño. Lo terrorífico siempre es extraño, es lo monstruoso, es lo que es justamente esa alteridad. Lo siniestro es lo familiar que se ha vuelto extraño. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, para llevarlo a lo criollo, a lo del día al día, en el caso de los abusadores? La mayoría son intrafamiliares, que es cuando justamente quien debiera ser la figura de cuidado y de amor se termina volviendo lo extraño y lo peligroso. Otra pregunta en relación a esto es si nos habita acaso un vampiro a todos. En potencia sí, siempre y cuando esto no pase al acto. Esto también es fundamental, porque volviendo al comienzo, no nos olvidemos que la neurosis es el reverso de la perversión. Es decir, el perverso actúa lo que el neurótico solo fantasea. Todos podemos llegar a tener arrebatos perversos, que no es lo mismo que ser. En esto, si quieren, vean la charla de perversos, psicópatas y narcisistas, donde marco justamente la diferencia entre lo que son rasgos y lo que es una estructura. ¿Está? Desde Jung, además de la sombra, podemos asociar al vampiro con el arquetipo del sanador herido, inspirado en que los chamanes, antes de ser iniciados,
tienen que haber sufrido. Esto también es de mucha relevancia. Es decir, tienen que primero sufrir para después poder curar. Y tiene sentido, tiene bastante sentido, porque no se puede con lo que no se ha conocido. Esto sería como yo dar terapia sin haber hecho una propia terapia. Sería algo solo de la boca para afuera, sin haberlo atravesado. Y como dice el tango, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Es tal cual. Ya en algún momento iremos sobre Naranjo y Flor. O como dice el mito de Quirón, si se acuerdan también está la charla, el sanador herido, de ahí viene el mito o el arquetipo. Y yo les contaba hace un ratito que en esa escena donde ella le dice que Drácula no podía amar, en la versión de Stoker evidentemente pudo, porque ya había sufrido suficiente, estaba cansado de esa posición melancólica. Justo lo que te iba a decir, Ana, que es lo de Naranjo y Flor. Al menos en esa versión. Y ya que mencioné el arquetipo de la sombra, también tienen la charla en el historial de videos de YouTube. Ahora, otra preguntita. ¿Es el vampiro un narcisista? Claramente sí. Por lo menos este viraje que ha hecho, pasando de la melancolía a la psicopatía. Porque manipula para empoderarse sin miramientos, encarna justamente la psicopatía del peor psycho killer. Y en relación a lo que yo decía de lo siniestro, nos retrotrae a los miedos infantiles, como el más común, el miedo a la oscuridad, donde es que habita justamente lo siniestro, que es familiar o que nos es familiar porque convivimos permanentemente con esos monstruos adentro nuestro, ya sea en forma de ideas, a las que le hemos sabido poner ese palo o esa estaca de la función paterna, porque una cosa es conocer y convivir, como ya lo dije, y otra es serlo. Y popularmente lo que se engloba como cuentos de hadas o fantasía o cuentos fantásticos, para ser tomado en serio, tiene que ser creíble, nos tiene que ser familiar, como un mundo paralelo.